Muy bien, vamos a ir a la Escritura, hermanos, hermanas. Estamos trayendo la palabra relacionada con siervos y siervas de Cristo, pero que no son tan importantes aparentemente como aparece en la palabra. Usted, por ejemplo, nombra a María Magdalena y wow, todos conocemos quién fue María Magdalena. Usted nombra de repente a Pablo o a Pedro o a Santiago, usted sabe quiénes son. Hemos traído la palabra en cuanto a este Epafrodito, hace unos 3 domingos atrás. La semana pasada estuvimos compartiendo en cuanto a Aquila y Priscila, un matrimonio cristiano que sirvió en el libro de Hechos, ayudando a Pablo, ayudando a que el Evangelio se moviera, se expandiera. Hoy terminamos la serie Siervos Fieles y vamos a hablar de una persona, de una muchachita que se llamaba Rode. Y usted dirá, bueno, yo ni me acuerdo dónde está Rode. Bueno, usted tiene la escritura ahí, Hechos 12, ella aparece en el 12:13. Pero vamos a estar compartiendo, hermanos, hermanas, no solo para las mujeres, como varones, qué podemos ver en Rode, que a lo mejor nunca lo hemos practicado, a lo mejor no lo tenemos, a lo mejor no nos gusta practicar la manera en que Rode sirvió a Cristo. Así que si me acompaña, vamos a leer la escritura, hermanos, en Hechos 12. Hechos 12. Vamos a leer del verso 1, porque yo quiero que tengamos una idea de lo que está pasando con Pedro, con el apóstol Pedro. ¿Lo tiene? Hechos 12. Muy bien. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Acuérdese de ese versículo. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y lo dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y ambos pasaron. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos.
Bendito Padre eterno, Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido la atención de mis hermanos, mis hermanas, para que podamos compartir la palabra relacionada con esta sierva tuya, Rode. 2 versículos que hablan de ella. Permítenos ver las características de esta sierva que había tenido a Cristo y que tenía a Cristo con gozo en su corazón como Señor y Salvador. Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ir unos 2-3 minutitos con algunos datos históricos. Este Herodes, dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia y mató a espada a Jacobo. Este Herodes era nieto de Herodes el Grande. Era nieto de Herodes el Grande. Murió allá en el 44, reinó hasta el 44 después de Cristo. Entendemos entonces que esto que sucede acá, que mata a Jacobo, algunos consideran que fue alrededor del año 41 o 42 después de Cristo. Algo también importante es que Pedro estaba custodiado en la cárcel, tenía 4 grupos de 4 soldados, 16 varones día y noche cuidando de Pedro, porque Herodes quería hacer un espectáculo con él para sacarlo después de la Pascua y seguramente decapitarlo o matarlo de alguna manera cruenta. Cuando vemos el milagro que el Señor levanta por la oración que la iglesia hacía por Pedro, donde ni Pedro sabe lo que está pasando, se le caen las cadenas de las manos, ningún soldado hace nada, las puertas se abren solas, se abre la puerta de la ciudad y de repente el ángel se remueve de Pedro y Pedro sigue solo. Dice, cuando volvió en sí, dice, ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel o un ángel para liberarme de la mano de Herodes. Lo primero que hace Pedro es llegar a casa de María, la madre de Juan. Juan Marcos fue este joven que en el primer viaje misionero con Pablo y con Bernabé andaba con ellos, pero quiso volverse, nadie sabe por qué. Tuvo temor, se aburrió, era joven, no quería ser perseguido por hablar de Cristo, nadie sabe. Pero resulta que este Juan Marcos se vuelve de la gira misionera y años después, cuando Pablo y Bernabé quieren ir de nuevo a recorrer las iglesias que habían fundado, Bernabé le dice, vamos a llevar a Marcos, mi sobrino. Y Pablo le dice, no lo voy a llevar porque nos abandonó, porque nos dejó. No tiene el llamado que nosotros tenemos. Hay tal discusión que Bernabé dice, yo me voy por mi lado, tú, Pablo, vete por el tuyo. Fíjese lo que es la persona cuando está dispuesta a servir a Cristo. Usted, yo, cualquier cristiano de estos últimos 2000 años desde que Cristo fue ascendido. El apóstol Pablo, cerca de 20 años después, termina pidiendo que por favor traigan a Juan Marcos porque le es útil para el ministerio. Primero Pablo se sintió que los dejó, pero pasan los años y seguramente este Juan Marcos mostró que realmente quería servir de corazón a Cristo y finalmente Pablo se entera y dice, tráiganlo porque ahora me es útil. Pablo perdonó, Juan Marcos sirvió, a pesar de su error de volverse, sirvió a Cristo con todo su corazón. ¿Qué quiere que aprendamos el Señor hoy con esta muchachita Rode? ¿Sabe qué significa Rode? Rosa, como la flor. Rode significa rosa. Es un nombre en griego. Era una sierva o una ayudante de María, la madre de Juan Marcos. Ya que esta María y Bernabé, tío de Juan Marcos, eran naturales de Chipre, usted lo puede leer en Colosenses 4:10, suponemos que cuando fueron a vivir a Jerusalén, llevaran consigo también a Rode, esta muchachita que tal vez había hasta nacido como hija de siervos, no sabemos, en esa casa. Rode y María
Ellas dos vivían en un lugar extranjero, vivían en un país extranjero, eran inmigrantes. Siendo María una fiel creyente, podemos pensar que la trataría muy bien. Podemos pensar también que Herodes veía a María tal vez como su propia madre, no sabemos. Pero sí empezamos a ver algunas características de Herodes cuando Pedro llama a la puerta. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una situación desesperada, se mata a Jacobo y ahora encarcelan a Pedro. La iglesia, me imagino que no sabría a quién recurrir. Había habido ya una gran persecución desde que Pedro predica sus dos mensajes en Jerusalén. Entendemos que había temor, había terror por lo que Herodes y los romanos podían hacer con los judíos. Lo toma preso a Pedro. Es por eso que la iglesia empieza a hacer oración constante por Pedro. Cuando pasamos por una situación, hermanos, y somos parte de una familia de la fe, nunca dude en avisar a la iglesia que usted está pasando por una necesidad. Ay, pero se van a enterar. Se van a enterar de que tengo esto. Se van a enterar de que a mi familia le pasó lo otro. ¿Y qué? Si todos nos equivocamos, todos sufrimos enfermedades, todos tomamos decisiones equivocadas. Toda la iglesia en Jerusalén hacía oración por Pedro. Y el Señor provoca el milagro. ¿Dónde se reúne la iglesia para orar por Pedro, pidiendo un milagro para que lo dejen libre? En la casa de María. Es tan importante cuando usted abre su hogar para que se desarrolle algo relacionado con Cristo. Puede ser lo que sea. Puede usted decir, voy a poner mi casa para orar con algún hermano o hermana en la fe. Voy a poner mi casa para mostrar a los vecinos el amor de Cristo que tenemos los cristianos. Yo voy a poner mi casa para que sea un lugar que alguien pueda visitar si necesita oración. Lo que usted quiera hacer con su lugar de residencia. Viene mucha gente a visitarme. Señor, yo quiero que en esta casa se lean todos versículos bíblicos para que me pregunten y puedan conocer de Cristo. Lo que fuera. Cuando la iglesia y el creyente se propone adorar a Dios y mostrar al Cristo que usted y yo tenemos, cosas empiezan a suceder. El pueblo ora por Pedro y Pedro es liberado. Se supone que María tenía una linda casa, una casa grande, eran muchos los que estaban reunidos. No muchas familias tenían ese privilegio en aquel entonces. Había gente que vivía inclusive en lugares donde se le daba para dormir nada más. Pero María tenía una linda casa. Dios había prosperado la familia de María y de Juan Marcos y ellos quieren de alguna manera bendecir a los demás. Nunca imaginaron que un ángel había sido enviado a rescatar a Pedro. Nunca se lo imaginaron. Pedían un milagro, pero no sabían cómo Dios iba a actuar. Es interesante que era más de medianoche, todo estaba en silencio, menos la casa de María. ¿Usted cree que estarían como murmurando? No, estaban clamando, eran muchos. Cuando la iglesia de Cristo, hermanos, clamamos sin importarnos que nos dé vergüenza que nos escuchen, donde estemos, en la calle, en el parque, acá adentro, en su casa, cuando usted y yo nos juntamos con otros creyentes y elevamos la voz al Señor, Dios escucha y Dios contesta. Un grupo numeroso de creyentes estaban levantando su clamor a Dios por Pedro. De repente, golpean la puerta. Si volvemos al relato, cuando llamó Pedro a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¿Por qué nadie más fue a abrir la puerta? No sabemos. ¿Por qué Rode primero escucha? Bueno, ahí hay algo importante. Primera característica de Rode. Era una jovencita que amaba servir a Cristo, amaba servir a la familia donde ella vivía,
pero tenía precauciones. Y esa precaución yo la tomo, hermanos, como algo que viene del Espíritu Santo. Usted y yo, cuando el Señor nos muestra algo y queremos hacer las cosas para el Señor, pero también vemos cómo se están desarrollando las cosas. Rode primero quiso escuchar, habrá dicho, ¿será un engaño? ¿Será que están golpeando para que alguien abra y entren los soldados? Rode va con cuidado y antes de abrir dice que va a escuchar. ¿Esperaría una contraseña? ¿Esperaría el nombre de quién era la persona? El caso es que cuando reconoce la voz de Pedro, en vez de abrir la puerta, sale corriendo para decirle a los demás. Y usted dirá, bueno, si hubiera sido yo hubiera abierto la puerta. No sabemos por qué el relato nos muestra esto con Rode. Pero hay algo que también podemos sacar de ahí. En Rode había un gozo santo de saber que Pedro estaba vivo. ¿Nos alegramos con las bendiciones de los demás? ¿Nos alegramos con la prosperidad de los demás? Ojalá que sí. Ojalá que tengamos ese gozo cuando alguien prospera. No porque yo no lo pude hacer, no significa que no me voy a gozar con que usted lo haga. Había tal gozo en Rode de escuchar que era Pedro. Lo primero que hizo fue y compartió con la iglesia. Pedro está llamando a la puerta. ¿Se acuerdan lo que hizo la mujer samaritana? Apenas reconoció que Cristo era el Mesías, fue corriendo a su pueblo, a los suyos, y les dijo, quiero que vengan a ver, yo creo que he encontrado el Mesías. Rode, llena de gozo, sale corriendo a donde estaban los creyentes y les da la noticia de que Pedro estaba en la puerta. Tuvo tal gozo de saber que su hermano en la fe, Pedro, estaba vivo, que quiso ir a avisarlo. Fíjese lo irónico del relato. Y ellos le dijeron, estás loca, Rode. Es una palabra dura en griego. No es como diciendo, estás diciendo tonterías. Le están diciendo, estás mal de la cabeza. Estaban orando para que Dios librara a Pedro y ahora que viene alguien y le dice, está libre Pedro, no lo creen. Hay veces que queremos el milagro y cuando el milagro llega empezamos con la duda, porque no llegó en la manera que esperábamos a lo mejor. Oh, Señor, gloria a Dios, Señor, hiciste el milagro, gracias que sanaste a tal persona. Ay, pero si vuelve a enfermarse. Estás orando por un milagro, el Señor hace el milagro, disfruta el milagro. Disfruta el milagro que Dios te da. Solamente Él sabe lo que va a hacer en el futuro. Qué ironía, oraban para el milagro y cuando alguien le dice el milagro se hizo, no le creen. No solo que no creen, sino que la tildan de loca. Podemos imaginar a Pedro en la puerta siguiendo llamando, esperando que le abran. Se imagina a Pedro a lo mejor diciendo, ahora que estoy libre, golpeo y si vienen los soldados de nuevo y no me abren. Hasta la situación, un comentarista bíblico dice, hasta la situación parece un poco cómica. Orando para que lo liberen. Lo liberan, golpea la puerta y nadie le abre. Una muchacha solamente escucha y está tan gozosa que va y avisa, está afuera. Bueno, pero ábranle. Vemos en Rode, como en cada uno de nosotros, una manifestación de Dios que es única para la persona, que es única. Muchas veces nos ponemos a juzgar, ¿por qué tal hermano, por qué tal hermana, por qué tal joven en Cristo no hizo esto o no reaccionó de esta manera o no hizo lo otro? La manera en que Dios se relaciona contigo y conmigo es única, es personal.
Tal vez si Rode no hubiera reaccionado como hizo, de ir a escuchar, ir a avisar, que le digan estás loca, no figuraría en la Escritura. Hay algo que Dios quiere que saquemos de esta jovencita que servía a Cristo. Rode sigue insistiendo que era Pedro el que estaba en la puerta. Ella había escuchado muchas veces la voz de Pedro, le escuchó predicando las Escrituras. Ella no tuvo duda de quién era. ¿Te pasa a veces que Dios te habla y cuando le comentás a alguien a lo mejor te mira como diciendo, no creo? Hay veces que hasta la esposa o el esposo, mirá lo que me mostró el Señor, mirá lo que sí. Y vos sabés que estaba leyendo y a lo mejor la esposa o el esposo dicen, wow, qué bueno. Pero uno espera otra cosa, ¿verdad? Como diciendo, voy a apoyarte en la visión, contame, ¿cómo fue que el Señor te mostró esto? Lo mismo pasa con Rode. No es diferente de lo que muchas veces pasa. Al ver la insistencia de la muchacha, los creyentes piensan que puede ser el ángel de Pedro. En aquel entonces los judíos tenían ese convencimiento de que cada persona que caminaba buscando de Dios y agradando a Dios, Dios enviaba un ángel para cuidarlo. Los judíos creían que ángeles guardianes los protegían. Usted lo puede leer en Salmo 91, 11. Enseñaban que los ángeles guardianes asumían la apariencia de personas cuando Dios comandaba que las protegieran. A todo esto, Pedro sigue llamando a la puerta. ¿Cuánto hace que estamos hablando? La Escritura no dice cuántos minutos tardaron en ir, tendrían miedo a lo mejor. Pedro golpeando, Rode no abrió, escuchó y dijo, fíjese toda la situación. Finalmente fueron a abrir la puerta y efectivamente vieron que en verdad era Pedro. Primero temor y desconfianza de lo que Dios había hecho. Le estaban pidiendo que lo haga. Cuando lo hace, temor y desconfianza. Ay, Señor, ¿será que viene de tu mano esto? Si estás pidiendo un milagro en el nombre de Cristo, a Dios el Padre, y ese milagro llega, es de Dios. Porque el intermediario es Cristo solamente para que Dios pueda enviarte una bendición o un milagro a tu vida. Lo primero que Pedro les dijo, no empiecen a gritar ahora, muchachos, déjenme entrar por lo menos. Señal de silencio por temor a que con el alboroto despertaran sospechas entre los vecinos. Él mismo, después, usted lo puede leer, siga leyendo ahí en la Escritura, él mismo les contó cómo un ángel le había rescatado y les mandó que se lo contaran a Jacobo, que era un anciano o pastor de la iglesia en Jerusalén, y a los otros hermanos. No al Jacobo que había sido muerto tiempo atrás. ¿Cómo aplicamos a la sierva Rode? Doble sierva. Sierva para la familia de Juan Marcos y María y sierva de Cristo. Ya para ir cerrando, ¿qué podemos sacar de esta escritura? Una de las características de Rode era, primero, el gozo que tenían las cosas del Señor. Y esto no aplica solo, no es un mensaje para las hermanas, esto para los varones también. Tenemos gozo cuando llevamos el mensaje del Señor cada día. En la marqueta, en el 7-Eleven, cuando hablamos con los trabajadores, con compañeros, cuando hablamos en las escuelas, donde usted se mueva, tenemos el gozo de hablar de Cristo. Tenemos el ímpetu que tenía Rode. Era una muchacha impetuosa. Estaba tan gozosa y contenta de saber que Dios había contestado, que tuvo que ir a contárselo a los demás antes de hacer a lo mejor lo que tenía que hacer. Usted dirá, Rode se equivocó, tendría que haber abierto la puerta. Puede que sí, puede que no, pero ¿qué sacamos de esta joven? Con lo poco que tenía, con a lo mejor lo poco que había escuchado de la Escritura. Ella era la que se movía, la que daba las buenas nuevas. Ella fue la que tuvo
la necesidad de ir a escuchar en la puerta qué es lo que estaba pasando. Tenemos ese gozo y ese ímpetu cuando queremos y hacemos algo para Cristo, cuando hablamos de Cristo. Cuando usted o yo hablamos con los hijos, los nietos, los amigos, los vecinos, tenemos ese gozo y ese ímpetu de hablar del Señor. Mostramos nosotros ese gozo tan impetuoso por nuestro Señor y las noticias de salvación. Otra de las características de Rode, hermanos, fue su persistencia. Insistió en decir que la persona que llamaba a la puerta era Pedro. Ninguno quería ir a abrir, por temor o por lo que fuera. Pero esta joven se plantó y dijo, es Pedro, es Pedro, es Pedro, es Pedro, yo sé que es Pedro. Tenemos esa persistencia en nuestra vida como cristianos. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando se pierde ese trabajo que nos ayudaba a prosperar, cuando llega ese informe médico que no queremos, seguimos con esa persistencia de decir, Cristo está en control, Cristo ha hecho el milagro. Seguimos con ese gozo. Decir, Señor, yo no puedo explicar lo que pasó, pero yo les digo algo, Cristo vive y Él está en control de mi vida y de cada situación. A veces cuando vemos algún problema, piedras en el camino, volvemos atrás, nos desanimamos, no perseveramos, ya no queremos orar. Hay áreas de nuestra vida que le habíamos entregado al Señor que decimos, no, yo prefiero volver donde estaba. Rode no se rindió. Siendo la última en la casa, era la que servía, era la que limpiaba, era la que seguramente a lo mejor lavaba los pies de aquellos que venían de visita a la casa de María. Era la que servía las bebidas, era la que hacía la comida, pero no se rindió. Sintió la importancia que ella tenía para Cristo. Y el mensaje que estaba llevando a todos era importante. Les estaba diciendo, Pedro está vivo y el Señor ha hecho el milagro. Hay veces estamos tentados de tirar la toalla. No lo hagamos, no lo hagamos. Perseveremos, hermanos. Usted no sabe lo que el Señor tiene para usted a la vuelta de la esquina como bendición, o mañana, o el mes que viene, o el año que viene. Usted no sabe, yo no lo sé, no sabemos. No tires la toalla. No pienses que es el último round de la pelea. No importa la edad, no importa la situación económica. En Cristo todo es hecho nuevo a cada instante, cada día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Para cerrar, las características de Rode solo nos muestran que aunque joven y siendo una criada, era una creyente verdadera. Ímpetu, gozo, persistencia. A mí no me van a hacer cambiar de opinión. Es Pedro. Le guste a quien le guste. Su corazón había sido ganado por el amor de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Seguimos con ese fuego por el Señor? ¿Seguimos por ese fuego por hacer la voluntad de Dios? ¿Seguimos por ese fuego para invitar personas que no tienen a Cristo y que necesitan llenar ese vacío que hay en su vida? ¿Nos gozamos con las cosas de Dios? ¿Nos seguimos gozando con la oración? ¿Nos seguimos gozando cuando usted abre la Biblia y dice, Señor, esto es nuevo para mí? ¿Seguimos teniendo ese gozo? Lo dejo con esto. Algo el Señor puso en mi corazón. Hermanos, hermanas, es tiempo de dejar lo mediocre y comenzar a buscar lo extraordinario de Cristo. De nuevo, es tiempo de dejar lo mediocre como cristianos
y comenzar a buscar lo extraordinario que Dios tiene para tu vida y para la vida de tu familia. ¿Amén? Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada familia aquí representada. Señor, yo te pido bendición para cada uno de ellos. Te pido, Señor, prosperidad en todas las áreas de su vida. Te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe, los proteja, los guarde, los ilumine en cada tarea que emprendan, en cada goal, en cada meta que mis hermanos se propongan. Aumenta nuestro gozo, Señor, en Cristo. Aumenta nuestro ímpetu. Aumenta nuestra decisión, Señor, de no movernos de la palabra de Cristo y de la salvación que tenemos en Cristo. Que los demás puedan entenderlo y creerlo por fe, que tú nos has salvado para toda la eternidad. Envíanos en paz, Señor, por favor, así como en paz nos has traído. Te lo pedimos todos juntos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén, hermanos, y todos decimos amén, amén. Que Dios les bendiga.